Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con el tema 12. Vamos a hacer una segunda parte de este tema 12. Habíamos visto en un primer vídeo que tenemos colgado en YouTube una primera parte dedicada a ver las prestaciones no contributivas y asistenciales, así como el ingreso mínimo vital, obligaciones, cuantía, pago y reintegro. Y continuamos en este vídeo con las prestaciones familiares múltiples, prestaciones familiares en la modalidad contributiva, así como las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación. Bien, y las prestaciones familiares múltiples, prestaciones familiares en la modalidad contributiva, se regulan en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en concreto en el título 2, capítulo 15, en los artículos 235, 236 y 237. El artículo 235 se refiere a los periodos de cotización asimilados por parto y indica que a efectos de las pensiones contributivas de jubilación y incapacidad permanente, se computarán a favor de la trabajadora solicitante de la pensión un total de 112 días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 días más por cada hijo a partir del segundo, este incluido si el parto fuera múltiple, salvo que por ser trabajadora o funcionaria en el momento del parto se hubiera cotizado durante la totalidad de las 16 semanas o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple. Esto se refiere solo a las trabajadoras, a las mujeres trabajadoras que se les computará como cotizado un total de 112 días por cada parto y 14 días más sumados a estos 112 por cada hijo a partir del segundo cuando el parto fuera múltiple, salvo nos indica el artículo 235 que la persona trabajadora o la trabajadora fuese funcionaria o trabajadora en el momento del parto y hubiese cotizado por las 16 semanas o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple. Bien, el artículo 236 se refiere a los beneficios por cuidado de hijos o menores y indica que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en el artículo 235, se computará como periodo cotizado a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido, aquel en el que se haya interrumpido la cotización a causa de la extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones por desempleo, cuando tales circunstancias se hayan producido entre los 9 meses anteriores al nacimiento o los 3 meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente de un menor y la finalización del sexto año posterior a dicha situación, y el periodo computable como cotizado será como máximo de 270 días por hijo o menor adoptado o acogido, sin que en ningún caso pueda ser superior a la interrupción real de la cotización. Y este beneficio solo se reconocerá a uno de los progenitores, y en caso de controversia entre los progenitores, se otorgará el derecho a la madre. En caso de controversia, se reconocerá el derecho a la madre. Y en cualquier caso, la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo no podrá dar lugar a que el periodo de cuidado de hijo o menor, considerado como periodo cotizado, supere 5 años por beneficiario. Y esta limitación se aplicará de igual modo cuando los mencionados beneficios concurran con los contemplados en el artículo 237, apartado 1, que veremos a continuación, que se refiere el artículo 237 a las prestaciones familiares en su modalidad contributiva y indica que los periodos de hasta 3 años de excedencia que los trabajadores, de acuerdo con el artículo 46, apartado 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, disfruten en razón del cuidado de cada hijo o menor en régimen de acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción. Tendrán el periodo de los 3 años, hasta 3 años de excedencia, tendrán la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, por incapacidad permanente, por muerte y supervivencia y por nacimiento y cuidado del menor, hasta 3 años de excedencia.
por cuidado de cada hijo o menor. Y de igual modo, continúa el artículo 237, se considerarán efectivamente cotizados a los efectos de las prestaciones indicadas en el apartado anterior, es decir, a la prestación de jubilación, incapacidad permanente, muerte, supervivencia y nacimiento y cuidado del menor, los 3 primeros años del periodo de excedencia que los trabajadores disfruten de acuerdo con el artículo 46, apartado 3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en razón del cuidado de otros familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen, importante, y no desempeñen una actividad retribuida. Hasta 3 años también del periodo de excedencia para el cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad cuando cumplan estos requisitos por razón de edad, accidente, enfermedad o discapacidad y no desempeñen una actividad retribuida y tampoco puedan valerse por sí mismos. Este periodo de excedencia se considerará efectivamente cotizado a los efectos de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y nacimiento y cuidado del menor. Y el apartado 3 del artículo 237 establece que las cotizaciones realizadas durante los 3 primeros años del periodo de reducción de jornada por cuidado de menor, previsto en el primer párrafo del artículo 37, apartado 6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo a efectos de las prestaciones señaladas en el apartado 1, que son las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia y nacimiento y cuidado del menor. Y dicho incremento se referirá igualmente a los 3 primeros años en los demás supuestos de reducción de jornada contemplados en el primer y segundo párrafo del mencionado artículo 37, apartado 6 del Estatuto de los Trabajadores. Y las cotizaciones realizadas durante los periodos en que se reduce la jornada en el último párrafo del apartado 4, así como en el tercer párrafo del apartado 6 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural y incapacidad temporal. Finalmente, el apartado 4 del artículo 237 establece que cuando las situaciones de excedencia señaladas en los apartados 1 y 2 hubieran estado precedidas por una reducción de jornada en los términos previstos en el artículo 37, apartado 6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a efectos de la consideración como cotizados de los periodos de excedencia que correspondan, las cotizaciones realizadas durante la reducción de jornada se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo. Bien, y vamos ya con las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación. Y la normativa aplicable que vamos a ver es el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social desde el artículo 363 a 373, que es donde se regulan las pensiones no contributivas, así como el Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990. Y empezamos con la invalidez no contributiva, primero con el concepto o la calificación que se establece en el artículo 367 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que indica que podrán ser constitutivas de invalidez las deficiencias previsiblemente permanentes de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen la capacidad física, psíquica o sensorial de quienes las padecen,
así como el grado de discapacidad o de la enfermedad crónica padecida a efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez no contributiva, se determinará mediante la aplicación de un baremo aprobado por el Gobierno en el que serán objeto de valoración tanto los factores físicos, psíquicos o sensoriales de las personas presuntamente con discapacidad, así como los factores sociales complementarios. Se valorarán a efecto de determinar la discapacidad, los factores tanto físicos, psíquicos o sensoriales y también los factores sociales complementarios. Bien, y las pensiones de invalidez pasarán a denominarse pensiones de jubilación cuando sus beneficiarios cumplan la edad de 65 años y la nueva denominación no implicará modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que viniese percibiendo. Es decir, que cuando pasara la pensión de invalidez a denominarse pensión de jubilación, esto no implicará modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que viniesen percibiendo, establece el artículo 367 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Por su parte, el artículo 363 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a los beneficiarios y indica que tendrán derecho a la pensión de invalidez no contributiva las personas que cumplan los siguientes requisitos: A, que sean mayores de 18 años y menores de 65 años de edad; B, residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales, de esos 5 años, deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión. C, estar afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65%. Y D, carecer de rentas o ingresos suficientes, que esta carencia de rentas o ingresos suficientes lo vamos a ver a continuación, que hemos indicado que se considerará que existen rentas o ingresos suficientes cuando la suma en cómputo anual o mejor dicho, la carencia de la existencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma en cómputo anual de los mismos sea inferior al importe, también en cómputo anual, de la pensión no contributiva que se fije anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que para el actual año 2025 se establece en 7.905,80. Cuando estén por debajo las rentas o ingresos, por debajo de esta cuantía que se establece para el año 2025, se considerará que existen rentas o ingresos insuficientes, que la persona carece de rentas o ingresos suficientes. Y aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, en los términos señalados en el párrafo anterior, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de todos los integrantes de aquella sea inferior al límite de acumulación de recursos que le sea aplicable en función del número de personas que integran la unidad económica, que a continuación vamos a ver cómo se computa el límite de acumulación de recursos. Los límites de acumulación de recursos en el supuesto de unidad económica serán equivalentes a la cuantía en cómputo anual de la pensión más el resultado de multiplicar el 70% de dicha cifra por el número de convivientes menos 1. Que aquí os he puesto de forma visual que el límite de acumulación de recursos es igual a la cuantía anual de la pensión no contributiva más el 70% de dicha cuantía multiplicado por el número de convivientes menos 1. Esto se refiere al supuesto de las unidades económicas. Y este sería el límite de acumulación de recursos que no deben sobrepasar para tener derecho a la pensión no contributiva. Y cuando la convivencia dentro de una misma unidad económica se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de acumulación de recursos serán equivalentes a 2,5 veces
la cuantía que resulte de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior. Es decir, que como indico aquí, que la limitación de acumulación de recursos es igual a la cuantía anual más el 70% de dicha cuantía anual de la pensión no contributiva, multiplicado por el número de convivientes menos 1 y por 2,5. Es decir, se multiplica el resultado por 2,5 y entonces eso sería el límite de acumulación de recursos que no deben sobrepasar para poder tener derecho a la pensión no contributiva. Y existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán como ingresos o rentas computables cualquiera bienes y derechos derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional, y no obstante, no se computarán los rendimientos obtenidos por el ejercicio de actividad artística a las que se refiere el artículo 249 cuarter del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en tanto no excedan del importe del salario mínimo interprofesional en cómputo anual, y los rendimientos que excedan de esta cuantía se tomarán en cuenta a efectos de la consideración de las rentas o ingresos anuales a que se refiere el artículo 364, apartado 2. Finalmente, las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables por razón de convivencia en una misma unidad económica, la residencia del territorio en el territorio español y el grado de discapacidad o de enfermedad crónica condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella. Y el artículo 364 se refiere a la cuantía de la pensión y indica que se fijará en su importe anual en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, que para el presente año 2025, como hemos indicado, está establecida la pensión no contributiva en 7.905,80. Y cuando en una misma unidad económica concurran más de un beneficiario con derecho a pensión, a la cuantía de la pensión no contributiva señalada se le sumará el 70% de esa misma cuantía tantas veces como número de beneficiarios menos uno existan en la unidad económica. Se le sumará a esta cuantía el 70% de la misma tantas veces como número de beneficiarios menos uno existan en la unidad económica, y el resultado obtenido se dividirá entre el número de beneficiarios con derecho a pensión, obteniéndose de esta forma la cuantía individual de cada beneficiario. Y las cuantías así establecidas, calculadas en cómputo anual, son compatibles con las rentas o ingresos anuales de los que, en su caso, disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 35% del importe en cómputo anual de la prestación no contributiva. En otro caso, en caso de exceder de ese 35%, se deducirá del importe de dicha pensión la cuantía de las rentas o ingresos que excedan de tal porcentaje, salvo lo dispuesto en el artículo 366 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para la compatibilidad de las pensiones. Y en los casos de convivencia del beneficiario o beneficiarios con personas no beneficiarias, aquí habíamos visto la convivencia cuando exista más de un beneficiario con derecho, aquí es cuando convivan beneficiarios y no beneficiarios, y si la suma de los ingresos o rentas anuales de la unidad económica más la pensión o pensiones no contributivas calculadas conforme a lo dispuesto en los dos apartados anteriores superen el límite de acumulación de recursos establecidos, la pensión o pensiones se reducirán para no sobrepasar el mencionado límite, disminuyendo en igual cuantía cada una de las pensiones. Y las personas afectadas por una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 75% y que como consecuencia de dicha discapacidad o de pérdidas anatómicas o funcionales necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, tendrán además
el derecho a un complemento equivalente al 50% del importe de la pensión no contributiva fijada anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que aquí es puesto para el año 2025 como ejemplo. Si la prestación no contributiva se establece en 7.905,80, se le suma el 50% de dichos 7.950,80 y nos da un total de 11.858,70. Esto en el caso de personas con una discapacidad o enfermedad crónica igual o superior al 75% y necesiten el concurso de otras o la ayuda de otras personas para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o similares. Y no obstante lo expuesto anteriormente, la cuantía de la pensión reconocida será como mínimo del 25% del importe de la pensión no contributiva fijada anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que la pensión no contributiva será de una cuantía mínima del 25% reconocida, que no puede ser inferior en cualquier caso del 25% del importe de la pensión no contributiva, de los 7.905,80. Y el artículo 365 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión no contributiva de invalidez y indica que se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud. Tendrán efectos desde el mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud de la pensión no contributiva de invalidez. Y el artículo 366 se refiere a la compatibilidad de las pensiones y indica que las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido o del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo. Siempre que nos representen un cambio en su capacidad de trabajo, no será un impedimento el ejercicio de actividades, sean o no lucrativas y cuando sean compatibles con el estado del inválido, como indica el artículo 366. Y continúa que en el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo la pensión no contributiva de invalidez, con anterioridad al inicio de una actividad vinieran percibiendo una pensión no contributiva de invalidez, durante los 4 años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá ser superior en cómputo anual al importe también en cómputo anual de la suma del IPREM, excluidas las pagas extraordinarias y la pensión no contributiva de invalidez vigente en cada caso. Y en caso de exceder de dicha cuantía, se menorará el importe de la pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite, que no dice que se le denegará, pero sí que lo que se hará es menorar la pensión para no sobrepasar el límite. Y esta reducción no afectará al complemento previsto en el artículo 364, apartado 6, que se refiere al complemento a personas con grado de discapacidad igual o superior al 75%. Es decir, el complemento del 50% que hemos visto anteriormente no será objeto de reducción en caso de realizar una actividad lucrativa. Y el artículo 5 del Real Decreto 357/1991 se refiere a las revisiones del grado de minusvalía o enfermedad crónica en caso de invalidez y indica que el grado de minusvalía o enfermedad crónica será revisable en tanto que el beneficiario no haya cumplido los 65 años de edad por alguna de las siguientes causas: por agravación o mejoría de la situación de minusvalía o enfermedad crónica, por la variación de los factores sociales complementarios o por error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. Todo en estos casos será objeto de revisión siempre y cuando el beneficiario no cumpla los 65 años de edad, que cuando cumple los 65 años de edad, que como veremos pasará a denominarse jubilación no contributiva, o mejor dicho, la pensión no contributiva de jubilación.
Y el artículo 7 del Real Decreto 357/1991 se refiere a la extinción del derecho a la pensión de invalidez y indica que el derecho a la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva se extinguirá cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes circunstancias: A, por la pérdida de su condición de residente legal o traslado de su residencia fuera del territorio español por un tiempo superior a 90 días naturales durante el año natural. B, también podrá ser causa de extinción la mejoría de la minusvalía o enfermedad crónica padecida que determine un grado inferior al 65%, también el disponer de rentas o ingresos suficientes y el fallecimiento del beneficiario. Todas estas causas serán motivo de extinción del derecho a la pensión de invalidez no contributiva. Y el artículo 368 se refiere a las obligaciones de los beneficiarios y indica que los perceptores de las pensiones de invalidez no contributiva estarán obligados a comunicar a la entidad que les abone la prestación cualquier variación de su situación de convivencia, de estado civil, de residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la cuantía de aquellas. Y en todo caso, el beneficiario deberá presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, referida al año inmediatamente precedente, el año anterior. Bien, continuamos con la jubilación no contributiva. Se regula en el artículo 369 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se refiere a los beneficiarios y indica que tendrán derecho a la pensión no contributiva de jubilación las personas que cumplan los siguientes requisitos: el tener una edad de 65 años, carecer de rentas o ingresos en cuantía superior a los límites establecidos, como hemos visto en el artículo 363 anterior, que se establece para la invalidez no contributiva, y que residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante 10 años entre la edad de los 16 años y la de devengo de la pensión, y de los cuales dos deberán ser consecutivos y inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. Residencia de 10 años entre los 16 años y la edad del devengo de la pensión, es decir, de los 65 años, de los cuales dos deberán ser consecutivos y inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. Sin estos requisitos, si falta alguno de estos requisitos, no se podrá reconocer el derecho a la pensión no contributiva de jubilación. Y las rentas y ingresos propios, así como los ajenos computables por razón de convivencia en una misma unidad económica y la residencia en territorio español, condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, su cuantía. El artículo 370 se refiere a la cuantía de la pensión no contributiva de jubilación, que indica para la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva se estará a lo establecido o a lo dispuesto para la pensión de invalidez que hemos visto en el artículo 364, y el artículo 371 se refiere a los efectos económicos del reconocimiento del derecho y indica que los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva se producirán también a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud. Y el artículo 372 se refiere a las obligaciones de los beneficiarios de las pensiones de jubilación no contributivas y indica que los perceptores de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva estarán obligados al cumplimiento de lo establecido para la pensión de invalidez no contributiva que hemos visto en el artículo 368. Y finalmente el artículo 9 del Real Decreto 357/1991 se refiere a la extinción del derecho a la pensión de jubilación y indica que el derecho a la pensión no contributiva de jubilación se extinguirá cuando en el beneficiario concurra alguna de las siguientes circunstancias: A, la pérdida de la condición de residente legal o traslado de la residencia fuera del territorio español por un tiempo superior a 90 días dentro del año natural; disponer de rentas o ingresos suficientes, así como el fallecimiento del beneficiario, serán causas de extinción del derecho a la pensión de jubilación, a la que no se cumpla
o alguno de estos requisitos, la pensión no contributiva de jubilación se extingue, según establece el artículo 9 del Real Decreto 357/1991. Y finalmente vamos a ver las disposiciones comunes tanto a las pensiones comunes a las pensiones no contributivas que se establecen en el artículo 373 y se refiere a la gestión, que la gestión de las prestaciones no contributivas se efectuará por las siguientes entidades. A, el INS, con excepción de las que se mencionen en la letra B siguiente, y el IMSERSO, las prestaciones no contributivas de invalidez y jubilación. Es decir, como establece el artículo 37, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le corresponde la gestión de las prestaciones no contributivas, excepto las prestaciones no contributivas de invalidez y jubilación que corresponden al IMSERSO, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que como vamos a ver actualmente solo el IMSERSO actúa en Ceuta y Melilla o gestiona las prestaciones no contributivas de invalidez y jubilación en Ceuta y en Melilla, que como indico actualmente todas estas gestiones o la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación están transferidas a todas las comunidades autónomas. Como indico, las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación podrán ser gestionadas en su caso por las comunidades autónomas estatutariamente competentes a las que se hubiera transferido los servicios de las pensiones no contributivas, de estas pensiones no contributivas, que actualmente, como indico, está transferida la gestión a todas las comunidades autónomas, la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación, excepto Ceuta y Melilla, que las sigue gestionando el IMSERSO. Bien, con esto ya acabamos el vídeo dedicado a las prestaciones no contributivas, al tema 12 en concreto, que hemos visto de forma resumida y esquemática. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.